Bueno, seguimos formal. Bueno, gracias, Damián Cepeda, lo tenemos aquí ya al aire. ¿Se acuerdan de Damián Cepeda? Pues un legislador que fue dirigente del Partido de Acción Nacional, muy combativo, y hemos tenido el gusto y el honor de tenerlo en el programa en muchas ocasiones, ahora ya como ex senador de la República por parte de Acción Nacional, pero muy pendiente de lo que está sucediendo. Damián, te agradezco como siempre que nos tomes la llamada y compartas tus impresiones de esto que está sucediendo en México, que es histórico. Buenas tardes, antes que nada. Muy buenas tardes, te agradezco mucho la oportunidad. Estoy a tus órdenes hoy y cuantas veces desees. Cuéntanos, ¿cuáles son las consecuencias a bote pronto que estás viendo ahora que se aprobó ya como se esperaba y como se sabía, pues la planadora de Morena en cuanto a la reforma judicial? ¿Cuáles son las consecuencias económicas y otras que pueden tener en cuanto a que no hay ya contrapesos, ya la desaparición de los órganos autónomos, pero la reforma judicial en cuanto a la elección de los jueces y lo que implica muchas cosas, el amparo, etcétera? ¿Cuáles son tus primeras impresiones ya como ex legislador de México? Mira, yo lamento mucho que esté pasando esto en el país. Me parece que el diagnóstico puede ser compartido, pero la solución no. ¿A qué me refiero? Sin duda alguna se requiere una reforma al Poder Judicial, eso es cierto. O sea, el sistema de justicia en México está colapsado, es más, así te lo diría. Pero no solo el Poder Judicial, sino el sistema de justicia en general. O sea, fíjate, si agarras la materia penal, hay entre 27 y 30 millones de delitos al año en México, según el INEGI. Nada más que de esos 90% ni siquiera se denuncian. O sea, la gente no pone ni siquiera una denuncia. Del 10% que se denuncia, solo 7% se abre una carpeta de investigación. Y del 7% que se abre la carpeta de investigación, solo el 3.5% llega al juez. Esto quiere decir que de cada delito en México, de cada 100 delitos, solo 3 llegan a un juzgado. Entonces, ¿cómo puede ser que el planteamiento sea que para corregir el sistema de justicia vas a hacer una reforma que solo le pega el 3%? Pues es absurdo, no vas a corregir nada. ¿Dónde está el problema? En otro lado. Y también ahí, pero en otro lado. O sea, cuando le preguntas a la gente, oye, ¿por qué no denuncias? Contesta más del 60%. Es que no vale la pena, es que es muy tardado, es que hay corrupción, no sirve para nada. En fin, causas atribuibles a la autoridad. Entonces, si tú quieres mejorar la justicia, tendrías que voltear a eso. Tendrías que tener justicia más rápida, con juicios orales, con mecanismos alternativos de solución de controversias que te facilite la justicia. Tendrías que tener justicia más barata. ¿Cómo? Pues con mejores defensores de oficio, que es el abogado gratuito del Estado. Resulta ser que ahorita vas y no hay, o no están capacitados muchos, o están saturados, con miles de juicios cada uno. Tendrías que tener justicia más accesible, con justicia cívica, con acceso a tecnologías de información. En fin, pues mejor justicia. Eso viene, ¿no? Eso no viene en la reforma, nada de eso. Oye, ¿y a qué atribuyes, perdón que te interrumpa, a qué atribuyes que no se incluya a los MPs, a las fiscalías y también, otra de las situaciones que creo que preocupa es el mecanismo que se va a llevar a cabo para las elecciones, pero es otro tema. Pero sobre esto de las fiscalías y los MPs, ¿por qué no se incluyeron como una reforma integral? Porque los controlan. O sea, aquí el tema es ese. O sea, no está enfocada esta reforma a verdaderamente mejorar la justicia. El enfoque de esta reforma es a que el Poder Federal y los poderes estatales, Morena, dominen al Poder Judicial, pero nace principalmente del gobierno federal, de Morena. O sea, el único objetivo de esto es controlar al Poder Judicial. ¿Por qué digo esto? Porque más allá de otros cambios que puede traer de austeridad y todo, que digo, bienvenido, pero que no es verdaderamente determinante, lo que buscan es que el poder político domine al Poder Judicial, que los ministros y ministras, que los magistrados,
tanto de electorales como de circuito, que los jueces de distrito y a nivel local, todos estén bajo el orden político de quien esté gobernando que hoy es Morena. ¿Por qué digo esto? Para quien me esté escuchando, para que vean que yo no exagero. Porque todo el modelo de cómo quieren nombrar a ministros, magistrados y jueces está enfocados para allá. Le dicen a la ciudadanía, queremos que el ciudadano decida. Pues suena muy bonito. Yo primero te diría que para el juez no es lo correcto, ¿eh? O sea, el juez, ser un buen juez, no se trata de ser popular. De hecho, si me apuras, al revés. Ser un buen juez implica defender en muchas ocasiones lo impopular, darle la razón a quien la tiene sin importar si es una minoría o una mayoría. Los amparos, eso es, proteges el derecho humano de la persona frente a la autoridad. Hoy es que yo soy bien popular, no importa, es que tenemos unas leyes y una constitución que protege derechos y no puedes aplastar los derechos de la minoría solo porque una mayoría lo quiere, pues. De eso se trata ser juez. Ser juez no implica ser un representante popular, no lo son. Ser juez implica ser un funcionario que imparte justicia. ¿Qué necesitas tener ahí? Una persona capaz, profesionalmente hablando, honesta y con carácter para tomar decisiones. Bueno, esta reforma no hace eso. Vamos a suponer, entonces, yo no creo que el método de elección sea eficaz ni para tener gente honesta ni nada. Si fuera así, tuvieras alcaldes honestos o gobernadores honestos, presidentes honestos, no es garantía. Pero bueno, vamos a suponer que ya lo vas a hacer. Otro problema que tiene la reforma es quién puede postular a los candidatos. Ahora, salió hace poco o ayer, que también no necesita ser hasta licenciado en Derecho, ¿no? Licenciado en Derecho sí, pero imagínate nada más, para ser ministro, con que seas titulado de Derecho y tengas 5 años de práctica profesional, eso quiere decir que la pasantía te cuenta, ya. Y que te hayas sacado 8, el favor de la carrera. Y ya, ¿cómo? Si vas a ser ministro de la Corte, máxima autoridad, no importa. Magistrados, que son de altísima responsabilidad, 3 años. Juez de distrito, que son los que dan amparo, que protegen tu libertad, que ven asuntos de miles de millones de pesos. 0 años de experiencia. No, es que es un desastre. Pero ese no es ni siquiera el problema principal. El problema principal es quién va a poder ser postulado, porque los engañan a la población diciendo, Morena, es mejor que votes tú. Pues le preguntas a alguien, ¿qué quieres? ¿Votar tú por el juez? ¿O que sea un nombramiento que tú no tienes que ver? No, pues votar yo. Sí, pero es que no vas a poder votar por los mejores. Vas a poder votar una boleta solo por los que Morena quiera. Ese es el truco, pues. Tú solo vas a poder escoger de los que Morena te proponga. No hay manera que Morena pierda. ¿Por qué digo esto? Porque para ser postulados ministro, 3 van a ser postulados por la presidenta Claudia Sheinbaum. 3 van a ser postulados por el Poder Legislativo, que controla Morena. Y 3 van a ser postulados por el Poder Judicial, que en un año va a controlar Morena. Entonces, para jueces, 2 cada poder, pero en ningún caso va a poder llegar el abogado, la abogada brillante, miembro de la barra de abogados, ex rector de la universidad, no. Solo va a llegar quien Morena quiera. Entonces, ¿a quién le deben encargo? Pues al que los postula, que es Morena. Se pueden reelegir los jueces. ¿Quién decide quién se reelige? Morena. ¿A quién le van a ver el cargo? A Morena. Vamos a suponer que un juez salió muy valiente y hace lo correcto y le da la razón al ciudadano frente a un juicio que el gobierno se enoja. Lo quitan con el tribunal de disciplina que están poniendo. Entonces, todo el modelo está hecho para tener un poder judicial hincado, subordinado. Por eso, ¿a qué nos lleva todo esto? ¿Qué significa todo esto? ¿Qué va a pasar con México en cuanto a su sistema de gobierno? Pues que no va a haber certeza jurídica y que vas a tener un poder judicial completamente político. Lo pongo en palabras que le acabo de escribir uno de los revistas más destacadas a nivel internacional, que es el Financial Times. Y dice este periodismo en un artículo, pues es que imagínate, dice en materia de telecomunicaciones, dice, imagínate, tú estás compitiendo
contra una dependencia del Estado, ¿no? Que da el servicio, vamos a poner de Internet. Y tú compites con ellos. Tienes la razón. Y dices, ¿sabes qué? Lo voy a impugnar. Pero resulta ser que el órgano regulador va a depender del gobierno. ¡Ay, caray! Y el juez va a depender del gobierno. Y al mismo tiempo, con la reforma de prisión preventiva oficiosa por delitos fiscales, te están acusando y te meten a la cárcel mientras dura tu juicio. Es que eso te va a generar un ambiente que no es sano para invertir. Pero bueno, todavía no se acaba el problema ahí de la reforma del Poder Judicial. Vamos a suponer que eligieron bien y postularon a gente adecuada. Ya dije, solo van a ser los que quiera Morena por el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Pero vamos a suponer que lo hicieron perfecto, cosa que claro que no. Va a ser un desastre la votación. Porque nada más para ministros vas a tener una boleta que atrás va a tener 81 nombres, porque votas por 9 para cada espacio, pero son 9 espacios. Vas a tener 81 nombres, de los cuales vas a elegir solo para ministros, pero falta la boleta de magistrados de la sala electoral, falta la boleta de disciplina en el Tribunal de Disciplina en Justicia, falta la boleta de las salas regionales electorales, faltan las boletas de los magistrados de circuito, que los hay especializados por tema, faltan las boletas de los jueces de distritos, que los hay penales, civiles, administrativos, mercantiles, ¿sí me entiendes? Y faltan todas las boletas de los jueces locales. Hay un cálculo hecho ya para la Ciudad de México. ¿Sabes cuántas boletas van a ser? Al menos 25. ¿Sabes cuántos candidatos van a ser? Más de 4,000 candidatos, donde el ciudadano va a llegar y tiene que votar por 600 cargos. Es imposible que un ciudadano llegue y conozca a 4,000 personas y que pueda votar informado por él. No funciona. Por eso en el único país que han hecho esto, que es Bolivia, tronó y ahorita está paralizado. Porque es un desastre. Eso nada más era 26, nada más. Senador, muy buenas tardes. Soy Magdalena Torres. Ya que no hubo entendimiento en todo este proceso, no se llegó a ningún acuerdo, no escucharon a la oposición, y esto va porque va, y queda en la mano de 43 la responsabilidad de tener esto. En caso de que lograra pasar, estamos entregando realmente el autoritarismo a la presidencia de la República, y entonces, para que se entienda de manera coloquial lo que está por sucederse en nuestro país, el que no habrá ningún tipo de oposición, puede llegar a suceder como lo que sucedió con Maduro en estos días, que cambió la fecha de la Navidad, nomás por nomás. Así de absurdo sería. Mira, si se dobla alguien de la oposición, ya no va a haber contrapesos en el país. Así. Y lo único que nos va a quedar de defensa es la propia autocensura o autorregulación de la próxima presidenta. Y eso es muy delicado en un país, porque un país... No, porque al final del día sí existen organismos internacionales. Armando. Pero, bueno. Sí, continúa. Sí existen organismos internacionales, pero el marco jurídico mexicano no tiene la vía para hacer obligatorio eso en México. Entonces, no, quedarías a merced de la autorregulación de la presidenta electa, lo cual yo entiendo que es popular, pero no es sano que una sola persona tenga tanto poder. Por eso le digo hoy a los senadores de oposición que no se doblen, que estén a la altura del momento en México. Yo no disculpo a los senadores y senadoras de Morena porque es indebida esa reforma y deberían de saberlo. Lo saben, pero puede más su obediencia ciega. Pero cuando menos por ellos votaron un movimiento para llevar a cabo ciertas reformas. No es cierto que haya votado 2/3 partes, eso no es cierto. Votó el 54% de la población, eso no les daría el derecho de cambiar la Constitución. Eso pasa por un tribunal electoral que se dobló ante el poder y les dio una sobrerepresentación indebida. Pero bueno, la oposición no tiene disculpa alguna, porque así como Morena dice, por mí votaron con el mandato, cosa que no es cierto,
porque no se conocía a detalle el tema y no lograron las terceras partes, pero bueno, por la oposición, entonces yo les digo lo mismo, por ustedes votaron votamos ciudadanos que queremos contrapesos y que no queremos que acaben con instituciones, entonces no pueden traicionar el mandato que les dieron. Yo estoy seguro, porque los conozco, pero además porque así ya lo expresaron, que ningún senador y senadora del PAN se va a doblar. Sé que van a hacer lo correcto, ya lo dijeron, qué bueno, pero mi llamado es a todos los senadores de oposición, y aquí no se vale que me accidenté y no llegué, casualmente me hospitalizaron y tu videíto con una bata ahí en el hospital. Si para teatros ya me los conozco todos, hombre, pues entonces pida licencia, que vaya el suplente y que vote bien, porque no se vale que por una pantomima se vayan a doblar y darle esta puñalada a México. Oye, Damián, muy agradecido de verdad. El tiempo se nos vino encima, pero esperamos que próximamente volvamos a contar con tu presencia como un destacado ex legislador muy aguerrido y pues a quien de verdad, no te lo digo por coba, sino a quien admiro por su entereza. Gracias. Y su sensatez, sobre todo. Vamos a extrañarte en el Senado. Vamos a seguir trabajando con nuestra voz en varios espacios, en medios de comunicación y luchando también desde la trinchera que me toque. Aquí el tema es causas justas, hay que apoyarlas, causas indebidas, oponernos y siempre plantear alternativas. Eso es lo que debe pasar en la reforma al Poder Judicial. Sí a la reforma al Poder Judicial, pero una positiva, no esta dañina que está impulsando Moreno. Vamos a platicar en este momento, después de este mensajes con Susana Satarain, senadora del PAN, para que nos dé también sus impresiones ahora que va para allá pues esta iniciativa que va a ser historia, como dicen ellos, en nuestro país. Gracias, Damián, que te vaya muy bien. A la orden, saludos a ambos y saludos a la senadora. Gracias. Damián Cepeda, ex legislador muy destacado de Acción Nacional.